Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Ford Mondeo de cuarta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, no hay quejas sobre la calidad de la pintura. Incluso las astillas más duras no florecen durante mucho tiempo. Pero numerosos elementos cromados de la carrocería pierden con el tiempo su brillo original. En la mayoría de los coches a la venta ya se han oscurecido y se han convertido en antiestéticas ampollas. Unos años después del inicio de su funcionamiento, las juntas de las puertas comienzan a desprenderse gradualmente. Las juntas interiores de las puertas también empiezan a crujir. Además, se pueden escuchar chirridos en el espejo retrovisor y en el panel frontal. Si añadimos aquí el panel de la radio que se raya fácilmente, el panorama no será muy halagüeño. El Ford Mondeo está siendo rehabilitado debido a un número mínimo de problemas con el equipo eléctrico. Solo ocasionalmente los propietarios se quejan de rozaduras en los mazos de cables eléctricos. Como resultado, no podrá acceder al maletero ni abrir la tapa del tanque de gasolina. Para nuestro mercado, el Ford Mondeo se ofrecía con las siguientes unidades de gasolina: 1,6 litros, 125 caballos, 2 litros, 145 caballos, y 2,3 litros, 161 caballos. Además de ellos, también estaba disponible una unidad de potencia turboalimentada de 2,5 litros, que producía 220 caballos de fuerza. Después del rediseño, fue reemplazado por un motor de 2 litros de la nueva serie EcoBoost que, dependiendo del grado de potencia, podía desarrollar 200 o 240 caballos de fuerza. Con los motores diésel, como es habitual, todo era mucho más modesto. Aquellos a los que les guste ahorrar combustible solo podrían contar con un motor de 2 litros y 140 caballos de fuerza. Si hablamos de motores Mondeo en general, entonces no hay problemas graves con ellos. Pero esto no significa en absoluto que cada uno de los motores propuestos tenga sus propias características y desventajas. Por ejemplo, hasta 2008, la unidad de 1,6 litros molestaba a los propietarios del Mondeo por problemas con los acoplamientos de los árboles de levas. Y el motor más débil apenas tenía potencia suficiente para dotar al Mondeo, bastante grande, de una dinámica decente. En el caso de un Mondeo usado, es mejor optar por un coche con motor de 2 litros. Su alta fiabilidad se puede juzgar por la experiencia de utilizar Mondeo en servicios de taxi. Los automóviles con esta unidad de potencia recorrieron entre 300 y 400.000 kilómetros sin reparaciones importantes. La salud del motor de 2 litros no podía verse socavada ni siquiera por las constantes vibraciones que se producían durante la aceleración, cuando la aguja del tacómetro alcanzaba las 2.000 a 2.500 revoluciones por minuto. El motor de 2,3 litros también es bueno, aunque todavía hay más denuncias en su contra. Ya después de un recorrido de 50 a 70.000 kilómetros podría provocar detonaciones y problemas de arranque. Afortunadamente, para que todo volviera a la normalidad, en la mayoría de los casos todo lo que se necesitaba era limpiar el conjunto del acelerador. En comparación con los motores de aspiración natural, la unidad sobrealimentada de 2,5 litros puede no parecer muy fiable. Ya después de recorrer 80.000 kilómetros, los retenes podrían empezar a tener fugas. Esto sucedió debido a una falla en el separador de aceite. Después de otros 30 a 40.000 kilómetros, llegó el momento de reemplazar el rodillo tensor de la correa de transmisión. El motor turbodiesel Ford Mondeo agrada por su eficiencia, pero no es necesario hablar de su fiabilidad y sencillez sin precedentes. Después de un recorrido de 40 a 50.000 kilómetros, muchos propietarios de un Mondeo diésel tuvieron que limpiar la válvula de mariposa. Si no se hace esto, es posible que el Mondeo diésel simplemente se niegue a arrancar. La válvula de recirculación de gases de escape también está en riesgo. Puede fallar después de un recorrido de 70 a 80.000 kilómetros. La válvula es muy cara, por lo que muchos propietarios deciden recurrir a los servicios de un servicio no oficial y simplemente cerrarla. Esto es mucho más económico que el reemplazo, pero no tiene el mejor efecto sobre el consumo de combustible y el medio ambiente. Las transmisiones manuales, tanto de 5 como de 6 velocidades, son generalmente confiables. Solo hay un problema grave que los afecta: un volante desalineado en la mecánica de los automóviles con motor de 2 litros. Debido a esto, a los 100.000 kilómetros las marchas se podían conectar con dificultad. La transmisión automática iSyn de 6 velocidades también es bastante buena, aunque, después de una carrera de 100 a 120.000 kilómetros de primera a segunda y viceversa,
puede cambiar con sacudidas notables, vale la pena estar preparado. Si hablamos del recurso de la máquina, dependerá directamente de las condiciones de funcionamiento. Si el automóvil se mueve principalmente fuera de la ciudad, la caja resistirá fácilmente entre 350 y 400.000 kilómetros. Durante la conducción en ciudad, se espera que la vida útil se reduzca a 250 a 300.000 kilómetros. Podrás prolongar la vida útil de tu transmisión automática Mondeo. Para ello basta con cambiar el aceite de la caja al menos cada 60.000 kilómetros. Curiosamente, el propio fabricante asegura que el aceite se llena durante toda la vida útil del coche. En cuanto a la transmisión robótica Power Shift, la mayoría de las veces se la critica ni siquiera por problemas de confiabilidad, sino por un algoritmo de funcionamiento incorrecto. Conducir con un robot en los atascos de la ciudad se convierte en una sacudida constante, y esto claramente no es lo que los propietarios de Ford Mondeo esperan de su automóvil. La suspensión del Mondeo no es mala en términos de fiabilidad, pero habla demasiado. En invierno, los amortiguadores golpean a menudo y los casquillos estabilizadores crujen. Pero si los sonidos extraños no le molestan, entonces no hay necesidad de apresurarse a cambiar nada. Tendrá que gastar dinero en suspensión solo cuando el kilometraje se acerque a 70-80.000 kilómetros. Por lo general, en ese momento los cojinetes de soporte de los puntales delanteros están desgastados. Los amortiguadores delanteros duran unos 100.000 kilómetros en el Mondeo, aunque hubo casos en los que requirieron reemplazo después de 60.000 kilómetros. Pero en este caso, parte de la culpa probablemente la tengan los apuestos propietarios. Los amortiguadores traseros duran más, unos 120.000 kilómetros. Casi al mismo tiempo, será necesario reemplazar los bloques silenciosos de las palancas y los cojinetes de las ruedas. La marca de los 100.000 kilómetros puede ser crítica para la bomba de dirección asistida. Además, el filtro situado en el depósito de la dirección asistida suele ser el culpable de su vida útil no tan larga. Se obstruye, después de lo cual se puede escuchar un ruido incomprensible debajo del capó. En este caso, es importante que los propietarios de un Mondeo no dejen de lado un problema que aún no ha generado gastos importantes y se comuniquen con el servicio técnico de manera oportuna. Reemplazar un filtro obstruido costará muy poco y esto hará que su dirección asistida dure más. De vez en cuando, los propietarios de un Mondeo también se topan con una cremallera de dirección que golpea. Hay que apretarlo con mucho cuidado, ya que es muy fácil romper la rosca de un perno de plástico. En cuanto a las puntas de dirección, duran entre 50 y 80.000 kilómetros. Debido a que el Ford Mondeo de cuarta generación está lejos de ser nuevo, no es de gran interés para los ladrones de coches. Pero para aquellos que buscan un automóvil usado grande pero relativamente asequible, está bien. Y aunque el Mondeo no está exento de debilidades, si elige correctamente una copia usada, los riesgos de desembolsar una cantidad sustancial inmediatamente después de la compra se pueden reducir a casi cero. Y luego, todo dependerá de que también y puntualmente le dé el servicio a tu auto. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.